Es posible que últimamente te hayas sentido cansado, cansada, agotado, agotada, no solamente física, sino también mentalmente, que no sientas incluso ganas de levantarte. Por estos días se viene hablando mucho de este tema. Durante los siguientes minutos te invito para que te quedes con nosotros porque vamos a estar hablando del burnout. Esta es otra charla que agrega valor con René Durán. Hola, bienvenidos a Charlas que agregan valor. Una nueva cita. Estamos cumpliendo este día jueves. Gracias por estar conectados a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por seguirme a través de mis cuentas. Bueno, la cuenta de Instagram realmente. Ahí me encuentras como @René Durán Voz. Y, por supuesto, un saludo especial para quienes a esta hora están conectados con nosotros a través de nuestra estación Ágora Radio. Muchísimas gracias. Escríbanos, déjenos los mensajes, bien sea a través de Facebook, en YouTube. Escríbanos de qué parte estás a esta hora viéndonos, de qué parte estás conectado. Hoy, como lo decía al comienzo, vamos a estar hablando acerca del burnout y tengo una invitada muy especial para hablar de este tema. Ella es médico general con una especialidad en terapia alternativa y farmacología vegetal. Es la doctora, el nombre me tocó aprendérmelo como la canción. Había una canción que decía Natalie, así, para no irme a equivocar al saludarla. Doctora Natalie Díaz, muy buenas noches, gracias por estar a esta hora. Casi que no, doctora, finalmente lo logramos. Buenas noches, René. Sí, total. Este encuentro estaba más que planeado, planillado, un poco embolatado, pero lo logramos. Lo importante es que se logró, lo importante es que se logró, doctora, es que cuadrar tu agenda, la mía realmente es más fácil, pero tu agenda es más compleja. Qué bueno tenerte por acá, doctora Natalie, para que durante estos minutos pues estemos en estas charlas que agregan valor, hoy hablando de un tema que tiene que ver con la salud. Doctora, en su experiencia, ¿qué tan de cerca, qué tan común es esto del burnout? Mire, yo durante este año estaba haciendo cuentas antes de entrar al programa o a este espacio, a este live, y eh, estaba echando cabeza y me quedé pensando, dije, mire, fulanito, fulanita, eh, le dieron incluso incapacidad por X tiempo, precisamente por ese fenómeno, porque se quemaron en el trabajo. Totalmente cierto, René, es súper común. Es un tema que desafortunadamente no es tan fácil de expresar en pues digamos, en nuestra sociedad por múltiples factores, pero es muy, muy frecuente. Lo que tú estás diciendo de las incapacidades, por ejemplo, para las personas que lo padecen, es algo absolutamente real y vívido. Es un síndrome que nos está aquejando desde hace un tiempo, bueno, que por lo menos ya podemos hablar, está diagnosticado y esto inicia hace un tiempo, precisamente desde tal vez el evidenciar que las personas no estaban en sus cabales trabajando, o de pronto este síntoma, como tú decías en la presentación, este cansancio excesivo, y que en teoría no se sabe por qué, si se supone que yo pues estoy haciendo lo mismo que hago siempre, totalmente subdiagnosticada, ahora ya, digamos, más en este boom de la salud mental, porque gracias a Dios estamos en un momento de nuestros tiempos en donde se le ha dado o se le está apenas empezando a darle importancia a la salud mental. Y pues en el trabajo, seamos a mirar, seamos a ser honestos, dónde o en qué lugar es en donde tú pasas la mayor parte del día. Sí, definitivamente yo creo que uno se la pasa que un 80%. Y cuando después de pandemia se ha llevado el tema del trabajo a la casa, el trabajo remoto, termina uno prácticamente involucrado todo el tiempo, ¿no? Es totalmente cierto, digamos que esto hasta cierto punto, como todo en la vida, frente al equilibrio, puede ser algo muy positivo, pero también
ha sido una situación totalmente negativa para muchas personas, porque cuando tú te traes ese espacio a tu casa, pero no tienes delimitado el horario, las franjas, pues se te vuelve prácticamente la vida. O sea, ya no tienes vida en tu casa, sino tienes solamente tu trabajo en la casa. Doctora Natalie, bueno, este tema del burnout es nuevo o simplemente tomó notoriedad después de pandemia? ¿En qué momento se empieza a hablar ya con mayor frecuencia de este síndrome? Bueno, realmente nosotros o en nuestra profesión es en la que más se evidenció en su momento esta situación de burnout y empieza desde un momento en el que se evidencian que un médico tiene dos medias de distintos pares, por decirlo así, ni siquiera lo evidenciaba o no se daba cuenta. Entonces empieza a hablar como de esta automatización que tú llegas a la casa, o sea, como que no estás consciente de lo que estás haciendo porque estás todo el tiempo tan metido en las preocupaciones, en lo que dejaste pendiente, en el caso de nosotros, qué pasaría con este paciente, se me olvidó, tenía que haberle solicitado este laboratorio antes de irme, porque en los turnos, cuando tú haces un turno de hospitalización, cuando tú haces un turno de urgencias, tú acabas en teoría el turno, digamos, tú entras a las 7 de la mañana y sales a las 7 de la noche, pero tú no sales a las 7 de la noche. Tú terminas de atender pacientes a las 7 y empiezas a cuadrar todo lo que dejaste pendiente. Entonces el turno se vuelve no de 12 horas, sino probablemente de 13 o de 14. Y desafortunadamente en nuestro medio, para los profesionales de la salud, tenemos incluso a veces dos trabajos. Hay muchos colegas que van a dormir a su casa, por ejemplo, 2 veces a la semana, porque están llenando los turnos en varias clínicas y entonces esto se vuelve una locura porque en qué momento realmente tú descansas. No hay eso y se vuelve precisamente el 80% o incluso hasta más de tu día a día cuando se supone que tú debieras tener un equilibrio en donde tú debieras dormir determinadas horas nocturnas, no necesariamente diurnas, donde tú debieras tener tiempo de calidad, pasar con tu pareja, con tus hijos o incluso tiempo de calidad tú solo y pues obviamente también dedicarle al trabajo porque pues, es necesario. Pero cuando este porcentaje se desbalancea, toda nuestra esfera mental empieza a recibir ese desbalance. Y entonces empezamos a ver de una serie de situaciones, de las 8 horas que tú puedes estar acostado durmiendo, pero te levantas igual de cansado. Situaciones de, por ejemplo, pérdida de peso o al contrario, ¿sí? Porque realmente la preocupación o la angustia por determinadas cosas te gana. Y yo quiero decir algo acá muy importante y es que esta situación, digamos, muchas de estas situaciones que nosotros permitimos, porque realmente nadie te obliga a ti a firmar 2 o 3 contratos de trabajo. Eso es una decisión voluntaria, ¿no? O las condiciones que tú aceptas en tu trabajo. Muchas veces son voluntarias, digamos, hay para algún sector en los que dirán, bueno, o es esto o es nada, y uno lo entiende. Pero cuando tú tienes la posibilidad de elegir, entra a jugar un papel súper importante esta situación del mundo actual en donde se plantea que tú todo lo puedes alcanzar y es una sobreambición, ¿no? Entonces, si tú dices que estás cansado, que flow. Claro. O sea, ¿cómo puede ser posible que tú vas a decir que no fuiste capaz con X y cosas, ¿sí? Entonces, ahí hay unos temas también de sociedad que nosotros tenemos que entrar a revisar de por qué las personas aceptan esto, o sea, en qué momento se ven envueltas en una situación así de compleja. Doctora Natalie, ¿no tiene de pronto que ver, se me ocurre a mí, estaba pensando en el mismo hecho de estar nosotros conectados al tema de redes sociales, por ejemplo, porque uno sale del trabajo y sí, planteabas el caso de los especialistas en salud, que en muchas oportunidades tienen dos puestos, dos trabajos, pues tienen que salir pensando, me quedó esto pendiente, mañana tengo que organizar esto otro. Pero si uno sale del trabajo
y se conecta de una vez al tema de la internet, a mirar redes, qué sé yo, y no dejo descansar el cerebro, ¿eso también no puede de pronto conllevar un poco a que se pueda presentar este fenómeno? Absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos personas que, digamos, nuestra cabeza funciona respecto a un equilibrio de unas sustancias que son nuestros neurotransmisores. Cuando nosotros, digamos, te voy a poner un ejemplo, cuando tú eres un deportista de alto rendimiento y la adrenalina es tu principal fuente de activación, muy probablemente no te va a gustar mucho quedarte un fin de semana en casa viéndote una serie, por ejemplo. Cuando tú estás todo el tiempo en, digamos, en este plano de redes, que lo que se activa es la dopamina, vas a estar todo el tiempo buscando exactamente lo mismo. No vas a querer cambiar, vas a querer como más, o sea, el cerebro siempre te va a pedir o tu mente siempre te va a pedir más de lo mismo. Cuando nosotros cogemos el celular y empezamos a hacer el scroll, que muchas veces yo lo veo incluso en jóvenes, cuando yo voy en, no sé, en un transporte, en un medio de transporte público y los veo y ni siquiera están viendo nada, están haciendo así, Eso va en caminando por automático, encima. ¿no? Sí, no, o sea, tú no estás realmente poniéndole atención a algo, sino simplemente estás ocupando tu tiempo porque de pronto quedarte así mirando a la ventana te parece ya muy aburrido. Entonces, este tema de redes influye tanto en esa esfera que te estoy diciendo como en lo que te estaba diciendo anteriormente. Y es que viene a modificar nuestras expectativas. Las redes sociales, todos lo sabemos, y hay quien no haya tenido este pensamiento, por favor, dígame cómo hace, porque cualquiera que esté en redes dirá, yo quiero eso. Hay algo con lo que tú te identificas y tú dices, yo quisiera ser este tipo de persona, quisiera ser este tipo de mujer, quisiera ser este tipo de esposa, quisiera ser este tipo de médico, quisiera ser este tipo de, por ejemplo, en tu caso, de locutor, wow, ¿sí? Quisiera tener este estilo de vida. Entonces redes juega un papel súper importante y también en lo que yo te decía, en la ambición, porque tal vez que tú tengas un horario, como yo lo he visto en muchas personas que dicen, bueno, yo trabajo 8 horas, arranco a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde me desconecto y trabajé mis 8 horas, estoy haciendo un porcentaje equilibrado de lo que debo trabajar, Sí. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, estudio, bueno, lo que sea en lo que yo quiero invertir mis 8 horas adicionales. Pero mucha gente dice, oiga, qué flojos. ¿No te ha pasado? Yo sí he escuchado eso muchas veces. Y a las 2 de la tarde usted ya no hace nada más. Ya, suficiente, ¿sí? Entonces, no, tenemos que estar, mejor dicho, el alcanzar, el alcanzar, el alcanzar. Entonces hay una ambición tanto de conocimiento como económica, de pronto también de alcanzar en redes, de ser reconocidos por toda esta dinámica pues, en la que estamos sumergidos, es el mundo que hay. O sea, ya estamos en esta época, esto es a lo que se dedica mucha gente y ya ahí es donde nosotros tenemos que entrar a revisar, no tanto qué es lo que redes me proyecta, sino qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo deseo realmente alcanzar, cuáles son mis Claro. objetivos particulares. Sí, porque puede uno terminar simplemente entrándole al juego por apariencia, puede uno entrarle al juego y cuando uno se pone a mirar, a mí me gusta por ahí ojear de vez en cuando temas de noticias y cosas, bueno, por el trabajo debo estar informado, pero he encontrado el caso precisamente de muchos influencers que en algún momento han terminado precisamente víctimas como de ese mismo burnout, ¿no? Han terminado, aquí uno los ve sonrientes, uno los ve con toda, pero no sabe todas las situaciones difíciles que viven a diario y cómo esas situaciones terminan en algún momento ya pasándoles cuenta de cobro. Por supuesto, ellos terminan envueltos en el juego que yo te comentaba ahorita, de los neurotransmisores. Entonces, digamos, hago todos los días un video o hago todos los días contenido. Cuando yo veo que, digamos, no sé, alcancé, me volví viral, 10 millones de likes, de views, lo que sea. Hice
un segundo contenido al día siguiente y resulta que fue solo 1.000.000. Y tengo muchísimas historias de personas que se dedican a esto en donde se desesperan, dicen, ¿1.000.000? 1.000.000 apenas, no, pero o sea, tengo que inventarme algo, o sea, ya no estoy haciendo las cosas, ¿qué pasó? ¿Me caí? ¿Por qué? ¿No les gustó? Y entonces entra uno en esta dinámica de, claro, es un trabajo, se volvió un trabajo, o sea, Sí. ya volvemos a lo mismo, es en el mundo en el que estamos y ser influencer ya es un oficio, digamos, algo con lo que tú puedes monetizar, pero entonces se ven envueltos precisamente en esta dinámica en la que no es tanto, bueno, 1.000.000 de views, pero yo sé que lo que yo dije era lo que yo quería decir, no, es la respuesta, es lo que me genera esa respuesta del público hacia mi contenido, lo que me va a dar a mí la satisfacción, no es mi trabajo. Y entonces empieza este tipo de cuestionamientos y se vuelve una locura en la cabeza. Yo he Doc- escuchado muchos influencers que han tenido que recibir ayuda porque se dieron cuenta que quedaron como envueltos en este juego. Doctora Natalie, este tema uno lo podría pensar que solo se vive ya cuando se está trabajando, pero uno encuentra a veces muchos estudiantes también saturados. ¿Se puede hablar de este mismo fenómeno en jóvenes, en personas que están en la universidad, en chicos que están apenas en bachillerato? ¿O esto es propio solamente ya de los adultos que tienen que cumplir en un trabajo, que de pronto tienen ya responsabilidades a otro nivel, que combinan el trabajo con la universidad, quizás? Digamos que en los estudiantes, burnout no podríamos hablarlo como tal en la definición. Sí se Ujú. pueden ver determinados síntomas, se pueden ver algunas pinceladas, pero no realmente el término como tal. En estudiantes universitarios, en nuestra sociedad, sí, porque la gran mayoría de los estudiantes universitarios también trabajan. Yo en mi consulta, te quiero contar, René, que volví, yo estuve mucho tiempo trabajando de manera administrativa para una entidad en salud y volviendo como a todo este tema de propósito y de lo que a mí me gustaba hacer, decidí volver a la parte asistencial, atender pacientes y todo. Y me ha parecido espectacular porque es que he podido poder volver a evidenciar cuál es la problemática de las personas. Claro, llegan a consulta, no sé, dolor de cabeza. Dolor es el principal motivo de consulta, de lo que Ujú. sea. Y dolor de cabeza tipo migraña, yo creo que viene siendo como el segundo más específico. Y cuando tú vas a entrar a indagar cuál es el tema, pues efectivamente empieza el tema del estrés, estudiantes que generalmente pues estudian de noche y trabajan en el día y duermen muy poco y realmente están agotados. Hace no mucho llegó a mi consultorio un paciente y me dijo, doctora, incapacíteme. O sea, se lo suplico, me decía, se lo suplico. Si yo no duermo por lo menos un día, me va a enloquecer. Y yo Wow. decía, pero ¿cómo así? Y me decía, sí, es que yo tengo un trabajo en donde trabajo por disponibilidad. Entonces, este muchacho lo que hace es como este tipo de fumigaciones o de situaciones así que se ven como en los conjuntos residenciales, en este tipo de lugares. Y entonces a él lo llaman a las 9 de la noche y le dicen, vaya a tal cosa. Lo llaman a tal hora y vaya a tal cosa. Y tú te das cuenta, generalmente son trabajos que no son bien remunerados, pero que ellos para poder estudiar los necesitan. Entonces se ven en Claro. esta encrucijada, ¿no? Y me dijo, usted no me da incapacidad y yo me hago el loco y me, ay, como que me caigo de la moto, me dijo así, yo le dije, no, o sea, calma, vamos a respirar profundo, pero mira todo lo que pasa por la cabeza de Claro. una persona que está desesperada, porque es que es una cuestión de desespero. Entonces, muchas personas lo único que necesitan es dormir y es triste realmente ver eso, pero el descanso es lo que más se está perdiendo. Vuelvo al mismo punto, el alcanzar un sinfín de cosas, ¿sí? También, porque lo podemos experimentar en personas que de pronto no tengan la necesidad de estar en una universidad en la noche, pero sí de pronto quisieran, o sea, tienen ya en su mente una serie de objetivos y no duermen, pasan derecho y piensan que
como lo pueden hacer al principio, así el cuerpo les va a dar pues toda la vida y no, hay un punto en el que yo no se quema. Claro, doctora Natalie, ya hemos hablado de varias cositas de pronto de cómo puede uno llegar allá, pero hablemos de esos primeros síntomas. ¿En qué momento tiene uno que decir alerta porque ya el cuerpo me está lanzando avisos? Estar uno pendiente porque hay mucha diferencia entre detectar, y yo creo que esto funciona mucho en cualquier área de la salud, ¿no? El tema de ser preventivo a tener ya que tomar una medida de acción, porque he encontrado personas que han tenido que salir del tema del trabajo. Le comentaba a un amigo hace unos días que cuando estuve precisamente en España, estuve haciendo el Camino de Santiago y allá me encontré a varias personas que decían, yo estoy aquí en el Camino de Santiago porque necesitaba desconectarme. Necesitaba desconectarme de todo porque en el trabajo ya no rendía y me tomé 3 meses, 2 meses, 6 meses. Encontré una persona que me decía, René, yo estoy aquí porque me tomé 6 meses sabáticos, donde quiero reencontrarme conmigo mismo porque estoy saturado de lo que tengo que vivir en el trabajo. Eso me ha llevado también a tener malas relaciones con mi familia, con mi grupo más cercano. ¿Cómo no llegar uno a ese punto, doctora? ¿Cómo darse uno cuenta y decir, ok, alerta, el cuerpo me está avisando? Porque siempre el cuerpo lanza esos avisos, ¿no? Pero por supuesto, primero, el primero es lo que yo te decía, duermo las 8 horas, pero me levanto cansada. No, no tengo, o sea, sentí que hice esto, ya. Ese cansancio excesivo que nos lleva también a tener lo que nosotros, lo digo de esta manera, porque sé que muchas personas se relacionan o entienden el tema, que es la niebla mental. Yo puedo estar frente al computador con el mouse en la mano, pero puedo estar haciendo nada. Puedo estar simplemente perdida en el limbo, mirando, porque mi cabeza no conecta. Esa es una de los síntomas en donde yo me siento que de pronto como que sí estoy, pero no estoy poniendo atención. Me hablan, esa es una persona, la típica persona a la que tú le hablas y todo el tiempo dice, qué pena, me repite, y que es algo no de una distracción de un momento, sino que tú la ves que no está enfocada, no se concentra con nada, ahí tu cabeza ya está haciendo cortocircuito. Mm, Y yo lo veo muchísimo, personas que simplemente mueven el mouse y se quedan ahí. Ese es otro de los síntomas. La sensación de estar uno exhausto y esta viene mucho cuando tú estás fuera del trabajo ya y entonces supone que tú sueltas el trabajo y bueno, no siempre uno tiene el ánimo de decir qué vamos a hacer, pero por lo menos llegar a tu casa, disfrutar del otro espacio y ya no lo disfrutas, que tú simplemente quieres es no O hacer sea, nada. como hastío, hastío también de Sí, llegar a la apatía. casa, Esa es. hastío de tener que verme con los amigos, hastío de tener que llamar al papá, a la mamá, a la pareja, ¿sí? Que tú estés un fin de semana, no tienes que madrugar. Ya, bueno, si no trabajas el fin de semana, ¿no? Porque ahorita también influye mucho que pues este mundo es 24/7, ¿no? Pero bueno, Sí. digamos que un día que tú no, el día que no tienes que trabajar, no digamos que fin de semana, porque mucha gente lo tiene entre semana, el día de descanso. Y no tienes que madrugar, pero fue la peor noche que pasaste. O sea, ni siquiera tu mente realmente puede decir, me entrego a mi cama. No, te despiertas, se interrumpe el sueño repetidamente. Hay otros síntomas que son también que mucha gente lo refiere, que es el bruxismo. Tú duermes apretando la mandíbula, Ujú. ¿sí? Y es ese estrés, ¿no? O sea que no sabes ni siquiera en qué estás pensando porque esos pensamientos no son conscientes, si no tienes tanto allá guardado que ni siquiera puedes realmente tener un sueño reparador. O sea, que Así sea. estaríamos diciendo, doctora, perdóname, doctora Natalie, estaríamos diciendo que uno está en teoría durmiendo, pero el cerebro sigue trabajando. Exactamente. Tu sistema sigue ahí porque tú no haces como esa división del descanso. Y hay otra parte y es que yo creo, eso es una opinión personal,
que a nosotros en Latinoamérica nos enseñaron a tal vez a volvernos un poco adictos al trabajo, o sea, tú puedes estar trabajando tus 8 horas y cumplir tus metas, por ejemplo, tú eres un buen trabajador, no dejas nada pendiente, pero si alguien dice, necesitamos un apoyo para tal cosa, bueno, que te lo pidan y tú dices, bueno, listo, sí, no, pues no pasa nada. Pero yo lo he visto en los lugares en los que yo he trabajado, en donde, digamos, yo levanto la mano porque yo no tengo nada que hacer y yo digo, bueno, listo, yo apoyo. Y está la otra persona que dice, uff, me tocó apoyar porque la otra está apoyando y yo, ¿cómo voy a decir que no? Y entonces, sí, no, voy a quedar súper mal, voy a quedar como la luchuda. ¿Será que ese apoyo? Y a mí me pasaba porque Esa presión social que ejerce ahí el grupo de trabajo. exacto, sí, que ni siquiera, o sea, ese es un trabajo ahí que tú mismo te has hecho en tu cabeza, porque pues si tú ya cumpliste, si tienes el tiempo, puedes decir, ah, bueno, listo, sí, pero si no, ¿por qué te sientes presionado? Y nosotros en Latinoamérica somos así. Y si tú no apoyas, eres flojo, no estás comprometido con Claro, la claro, empresa. No, claro. o sea, eso es una dialéctica, una serie No de estás cosas. comprometido con el trabajo en equipo. Te falta compromiso con tu organización. Claro, Entonces, y vamos a ver, y dónde está el compromiso, digamos, en tu casa. Ahí, ese es otro síntoma, no tienes tiempo para nada más que no sea el trabajo. Entonces, resulta que René me dice, venga, nos vamos a reunir este grupo de amigos, Nata, no sé, 7 de la noche, tal restaurante. Yo salgo a trabajar a las 5, pero de entrada ya le digo que no, porque en mi mente no hay tiempo para nada, o sea, claro. ni siquiera me doy el chance de mirar a ver si sí lo puedo lograr o no. Y si me doy el chance, llega el día, son las 6:30 y no me quiero levantar a arreglarme. Digo, ay, no voy. Es esa apatía lo que hablábamos. No hay tiempo para nada, pero tampoco hay disposición para nada. Entonces la vida se vuelve, ahí sí como pues se habla, ¿no? De la carrera de las ratas, o sea, tú estás todo el tiempo en la rueda y no te Dándole, sales de... sí. Doctora Natalie, el panorama me sirvió la canción, porque ya le iba a decir Natalie, y es Natalie como la canción. Doctora Natalie, el panorama se ve complejo, pero siempre, lo bueno es que siempre hay una salida, ¿no? Identificamos que estamos teniendo ya esos síntomas, identificamos que, hombre, no estoy descansando, que me cuesta levantarme, que me siento frente al computador y, y no pasa nada. Estoy ahí sentado, paseando, scrolleando en el celular y cuando me doy cuenta van 3 horas, 4 horas y de productividad cero. Ya identifico, ok, algo me está pasando. ¿Cuál es la salida, doctora? ¿Qué debería uno empezar a hacer cuando siente que está siendo víctima del burnout? Bueno, lo primero, sí se requiere ayuda profesional. La psicoterapia es el primer escalón para abordar por qué. Porque si tú te das cuenta, todo lo que hemos hablado son de parámetros mentales, son de ideas que tenemos, preconcepciones, de pronto temores también. El caso que tú comentabas de esta persona que se va 6 meses y dice, no aguante más, créeme que no, o sea, no todo el mundo puede hacer eso, de decir, dejo de trabajar 6 meses. Y he escuchado y he visto muchas personas que toman esa decisión y dicen que el mundo se me caiga encima y no me importa porque estoy desesperada. Pero no todo el mundo tiene la posibilidad económica, no todo el mundo tiene el apoyo, la red de apoyo para poder hacer ese tipo de situaciones. Entonces, por eso también mucha gente se contiene en esos trabajos que de pronto ni siquiera tienen un buen contrato o unas buenas condiciones de trabajo, pero pues dicen, no, aquí me tocó porque yo no puedo dejar de trabajar un día. Hay gente que me dice, yo no me puedo ni incapacitar porque es que ese 40% que me quitan del día trabajado me afecta, ¿sí? Claro, Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a manejar o a hablar con esta persona, individualizar el caso y decir, bueno, listo, ven y cuéntame cómo es tu vida, qué es lo que te está afectando, qué es lo que tú crees o cómo concibes este tema del trabajo y pues ayudar a la persona a que pueda salir bien sea.
conseguir otro trabajo o ayudarla, incluso puede hacer algún tipo de intervención para su hoja de vida, que eso también pasa, ¿no? Porque hay personas que ni siquiera saben o reconocen sus capacidades y creen que lo que tienen es lo que hay, que no pueden alcanzar nada más. Esto es muy de parámetros mentales y de creencias limitantes. Entonces, Doctora, la psicoterapia ayuda. ya que mencionas ese tema de los parámetros mentales, de esas, eh, sí, de la mentalidad, ¿es posible que uno tenga predisposición a esa condición del burnout? Es decir, que no necesariamente tenga que llevar 6 meses, un año en el trabajo, donde me estén explotando, sino que entro a trabajar y ya a los 5 días, a los 3 días, ya simplemente me siento que estoy padeciendo de este fenómeno. Pues imagínate que eso es muy interesante que lo digas porque yo te voy a hacer un comparativo. Ujú. Yo crecí con un papá, mi papi es una persona, él fue un adicto al trabajo realmente, él tenía 3 trabajos, Workaholic que llamamos. total. Él es ingeniero de profesión, nunca ejerció la ingeniería, la vida lo llevó para la docencia y entonces en la mañana trabajaba en un colegio, al mediodía trabajaba en una universidad. En las noches trabajaba en otra universidad, entonces mi papi era una persona que salía a trabajar a las 7 de la mañana y volvía a las 10:30 de la noche. Yo crecí viéndolo así, obviamente con mucho respeto, ¿no? Porque pues era un hombre totalmente proveedor y eso es admirable, pero realmente fue como la normalidad. Tú sabes que la casa en la que nosotros crecemos es nuestra normalidad. Ya de ahí entramos a revisar otro tipo de parámetros, pero eso fue lo que yo vi. Yo dije, ah, bueno, así es como se consiguen las cositas y así es como uno trabaja, ¿no? Claro, Entonces, de sol a sale sol, uno, Natalie, hay que trabajar de sol a sol. pero por supuesto, sí. Y entonces yo soy la primera que tenía todo esto que te estoy diciendo. O sea, yo decía, no, no, yo no, bueno, floja, porque en el fondo yo sé que no soy floja, pero es lo que uno se dice, ¿no? Y no, qué Claro, floja, ¿qué me voy a quejar? No, yo acá estoy bien, no, yo no sé qué. Entonces, claro, es ese punto, yo digo, yo tenía una predisposición un poco, porque en mi crianza, en mis patrones de crianza, estaba que uno debía trabajar duro, y duro era invertirle tiempo al trabajo. Ese es uno, entonces digamos ahí está como este tema. Pero yo soy de otra generación a, por ejemplo, los que son nacidos de los 2000 para arriba, que ya tenemos las personas que nacieron en los 2000, ya obviamente hay personas trabajando y he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de generaciones y ellos tienen sus parámetros de pronto un poco más claros, que nosotros los criticamos porque decimos, no, es que esta gente no se aguanta nada. No, tal vez ellos tienen sus parámetros más claros y ellos dicen, no, vean, la vida, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá. Yo no claro. voy a hacer lo que hizo tal persona, ¿sí? La vida es más, obviamente es un mundo muchísimo más abierto a muchas posibilidades. Ellos crecieron y vieron otro tipo de cosas. Entonces, vemos mucho en este tipo de generaciones que ellos pasa lo que tú estás diciendo. Llegan y dicen, ah, no, esto no era como yo me imaginaba, muchas gracias. Chao. Y esto es lo que tenemos que cambiar nosotros porque eso, que sea bueno o que sea malo, vuelve al mismo tema, hay que individualizar el caso. Porque pues si yo tengo que mantener a mi mamá, a mi papá y tengo 3 hijos y yo a los 5 días digo, chao, bueno, pues Claro, vamos a ver, ¿no? Sí, hay que individualizar el caso, pero no es malo tener este tipo de límites porque es lo que creo que a nuestra generación le hizo falta, porque ya no somos la generación que queremos trabajar en toda la vida en una misma empresa como pasó con nuestros papás, que ellos anhelaban como ese trabajo que les diera su pensión, ¿sí? Ya ujú, nosotros no tenemos ese parámetro, pero tenemos un poquito de ahí, en donde todavía queremos ser esas personas que digamos, no tengan que salir a pasar como tanta necesidad, sino queremos algo seguro. Frente a esta generación que te cuento, que ellos dicen, ah, el mundo está para nosotros y yo realmente no me voy a quedar en donde no me ofrezcan lo que yo estoy pensando. lo que estoy buscando, sí. Doctora Natalie, el caso de la gente que hoy anda moviéndose con el trabajo, ay, se me fue el término. Eh,
Ayúdame, ¿qué son los Nómadas nómadas digitales. digitales? Nómadas digitales. Los nómadas digitales, ¿es posible que uno también como nómada digital termine de pronto padeciendo del burnout o simplemente como hoy lo puedo realizar desde bueno, siempre y cuando haya internet, ¿no? Lo puedo realizar desde una terraza, lo puedo realizar desde un parque, viendo la naturaleza, disfrutando. ¿Eso de pronto lleva a que no termine uno enfrascado en esa situación de la que estamos hablando o también se puede dar el caso? Se puede dar el caso, y vuelvo y te repito porque esto es cada persona. Si yo soy una persona que no tiene claros sus límites, si yo soy una persona que es fácilmente influenciable, por decirlo así, y si no soy capaz de decir, bueno, trabajo hasta las, no sé, 3 de la tarde y a esa hora cierro, llueva, truene o relampaguee, y llega otra persona a las 3 y 5 y me dice, ay, ayúdeme con esto, y yo, bueno, me quedo otro poquito. Entonces, en todos los escenarios, tú puedes tener burnout, porque no depende tanto como del tipo de trabajo, sino del tiempo y lo que tú hagas con ese trabajo. ¿Qué ventaja tienen los nómadas digitales frente a la salud mental? Que tú trabajes en un espacio abierto hace toda la diferencia. O sea, tú puedes incluso ser mucho más productivo. Te cuento que en un tiempo leí hace como más o menos unos 5 años, leí este proyecto de unas salas de cirugía en Estados Unidos en donde o sea, querían que una de las paredes del quirófano saliera o tuviera vista hacia el exterior. Una de las especialidades más afectadas por esta situación son los anestesiólogos. Los anestesiólogos nunca salen de su sala de cirugía. O sea, puede salir claramente, pero su gran tiempo está ahí bajo luz artificial, no saben si está lloviendo, a veces no saben ni siquiera si es de día, si es de noche, cuando ya llevan 1000 horas allá metidos. Entonces se ve mucho también la tasa de suicidios, la mayor es en esta especialidad. Entonces hablaban de este tipo de cosas como para que se pudiera tener una visión distinta, que fuera como mucho más relajante tal vez trabajar y poder ver un parque, gente caminando, muy probablemente incluso si está lloviendo, si está haciendo sol, si cualquier cosa que esto pudiera suceder. Entonces, se habla ya incluso de eso porque es tan importante tener uno contacto con la naturaleza. Las enfermedades que nosotros vemos en este momento, simplemente por el hecho de que no nos damos el sol no nos cae en la piel. Y eso ha pasado mucho después de pandemia, precisamente con el trabajo en casa. Tú te despiertas, bajo la luz, te acuestas, apagas la luz, apagas el computador y te vas para la cama, pero no sales ni siquiera de tu casa. Entonces, este tipo de situaciones predisponen, porque muchos de los procesos fisiológicos que nosotros tenemos día a día de ese renuevo, porque cada noche cuando tú duermes, tu cerebro, tus células hace como un backup y se hace como todo tal vez este feedback del día, y si tú no lo haces bien, pues obviamente estás ya con la deuda del día anterior, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van viendo y el espacio exterior es absolutamente indispensable. Uno tiene que salir a la calle, o sea, en algún momento del día, y si no, es muy complejo. Entonces, estos nómadas digitales tienen esa ventaja de tener ese espacio abierto, pero si no tienen claros sus límites de tiempo, pues también van a sufrir. Complejo el tema, doctora Natalie. Centrémonos en un nicho particular, la gente que trabaja de manera independiente. Porque a veces, cuando uno empieza a trabajar de manera independiente, uno dice, ahora el jefe soy yo. Yo soy el dueño de mi tiempo. Pero termina uno comenzando actividades muy temprano y a veces no tiene tiempo para almuerzo. Cuando se da cuenta son las 5 de la tarde y no ha almorzado. mm, las 10 de la noche y lo están llamando, venga, pero usted qué, no, no, es que trabajo pendiente, trabajo pendiente. ¿Cómo debería uno, y por qué quiero que hablemos de la gente independiente? Porque es quienes de momento tienen mayor facilidad para poder organizar su horario. Porque la gente que depende de un trabajo, de pronto de asistir a una empresa, de cumplir unos compromisos a nivel de empresa, tendrían que manejarlo de una manera diferente. Pero ¿cómo debería uno de tratar de establecer su horario de trabajo si yo tengo el control del tiempo para no dejarme absorber? Porque uno comienza
nos han vendido mucho este tema de la productividad, doctora Nathalie, y es, ok, levántese ojalá a las 4 de la mañana, vaya al gimnasio de 4 a 6. Entonces usted está de 4 a 6 allá como el ratoncito, sí, voy al gimnasio, regreso, me ducho, de una vez me siento frente al computador y de ahí hasta, ¿cómo debería uno organizar ese tiempo, doctora? Antes de responderte la pregunta, te quiero decir algo. Y es que está ya súper comprobado en estudios que si tú te vuelves el ratoncito que hace actividad física a la carrera, no haces nada y perjudicas tu cuerpo. Si tú vas a hacer actividad física, tienes que hacerlo tranquilo, o sea, por cumplir, porque es que, ¿cuál es el tema? Que lo que tú estás diciendo, nosotros podemos convertirnos en el peor jefe, en el más tirano de nosotros mismos. Realmente cualquiera o el peor jefe que tú hayas podido tener es mejor que tú por digamos, la separación de los tiempos que uno hace para cada cosa. Es súper indispensable llevar una agenda y tenemos que obligarnos a cumplir esa agenda. Ahí está en lo que yo te decía, qué tan juiciosos somos en que si yo, por ejemplo, estoy en este espacio Ujú. y me está sonando el teléfono, me está vibrando el celular, ¿sí? Y yo empiezo, no soporto, porque eso es lo que hace la dopamina y las redes y todo este tema en nosotros, ¿no? No soporto el no ver el mensaje, el tener que estar aquí mirando, ¿sí? Entonces, no, tú tienes que tener tu agenda, tienes que ser muy juicioso en decir, voy a hacer esto media hora, nadie me va a interrumpir, lo finalizo, siguiente. Miro 5 minutos el teléfono, si es que de pronto, obvio, si tú trabajas en ventas, tú sabes que eso es pues Sí, primordial, claro. ¿sí? Pero si tú eres un coach y tú no apagas tu teléfono y estás con tu coaching, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿No? Entonces, eso es ya algo, y en toda la charla te he dicho que esto es muy propio, muy de nuestras creencias y de nuestros hábitos, y realmente de hacer una, tal vez un trabajo muy fuerte con nosotros mismos, de dejar de pensar que si no veo el mensaje en este momento me estoy perdiendo de algo. No. Tienes que, así como tú estás siendo independiente, si tú quieres realmente buenos resultados, tienes que ser súper esquemático en lo que tú decidiste planear en el día. Por eso es muy importante tener un planeador. Las personas que no planean, se les va el día pues en redes también, ¿no? Pero se les va el día un montón de cosas. Hay muchas técnicas para este tipo de cosas, en donde uno puede realmente como trabajar ese tema de la procrastinación, que tú puedas ser muy esquemático con lo que dijiste que tenías que hacer en el día, y si te sobra tiempo, qué maravilla, ¿sí? Y es, por ejemplo, la técnica Pomodoro, que es determinada cantidad de tiempo en Ajá. la que tú trabajas, descansas un poquito, si eres una persona de pronto que no se concentra con facilidad, y luego vuelves y arrancas a la siguiente tarea y así. Realmente el trabajo independiente mucha gente lo ve como breve. Es un trabajo con uno mismo súper complejo porque tú tienes que entrar a trabajarte a ti. Entonces es súper difícil al principio. Lo Y más es de difícil de gobernarnos es a nosotros mismos, de liderarnos, es a nosotros claro, mismos. Y para por eso, ser un buen independiente hay que saber manejar esos principios de liderazgo. por eso John Maxwell dice, lidérate a ti mismo y luego sí, lidera a los demás. Sí, sí. Entonces, cualquier cosa que tú quieras mostrar, si tú no lo has vivido y si tú no tienes ese aprendizaje, pues no lo vas a transmitir, realmente no. Yo personalmente te cuento que sí he sufrido burnout, que yo fui esa persona que dejó todo tirado 3 meses y dije, Dios mío, aquí te voy, ayuda, porque estaba totalmente ahogada, enferma, me estaban diagnosticando una arritmia cardíaca, bueno, que todo, absolutamente todo me pasó el día que empecé a dormir. Eso era lo que yo no hacía. Yo todo lo que te estoy hablando acá, yo todo lo viví, lo sentí, lo experimenté, y te quiero contar que realmente sí uno tiene que buscar la manera, bueno, obviamente ayuda a nivel psicológico que le permita a uno bueno, no escapar, le permita a uno salir de ese montón de mentiras que uno se dice y de los temores que uno tiene, porque
gran parte de las cosas negativas que uno cree que le van a suceder, nunca suceden, pero pues igual te gobiernan, ¿no? No te permiten tomar decisiones. Y cuando yo empecé a aplicar 5 cosas, y es algo que yo te quiero decir aquí, que son vitales para que tu día funcione a la normalidad, o sea, que tú tengas una buena salud. Y una es dormir 7 horas, todas nocturnas, es lo mínimo Cinco, que cinco necesitas. cosas, permítame, porque aquí sí vamos a ir tomando nota muy atentos. La primera, dormir entonces 7 horas. 7 horas nocturnas. El cuerpo, los ciclos circadianos, ellos saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Tú duermes de día, el cuerpo sabe que es de día y no va a hacer los procesos que hace de noche. Entonces, 7 horas nocturnas mínimas. Eso es lo que Ujú. necesitas para, para estar como ok o al día y no empezar con deudas al día siguiente. Segundo, tienes que darte el sol. Es otro indiscutible y vital para que tu cuerpo pueda funcionar o, digamos, pueda hacer los procesos que tiene que hacer todos los días. Tienes que permitirle a tu piel recibir el sol. ¿Cuánto tiempo debería uno de salir a exponerse al sol? Y bueno, No yo he puede oído que la ser, recomendación es en la mañana, ¿no? Porque no podemos salir por ahí al mediodía ya que... sí, pues el mediodía por este tema obviamente, de la capa de ozono, los Sí, rayos sí, los UV, rayos toda esta ultravioleta y demás. situación. Pero yo personalmente te digo que hace más daño muchas otras cosas que los rayos UV. O sea, yo si no tengo tiempo en la mañana, al mediodía estoy por lo menos así sea sacando a mi perrita. Sí, o sea, hago algo intencional para poder recibir ese sol que necesito. Ok. El tercero es sí o sí hay que dejar de consumir azúcar. El azúcar nos genera unos niveles de ansiedad impresionantes. El azúcar nos desnivela, perdón, en muchas situaciones a nivel mental y físicas también, pues empezando porque metabólicamente pues es muy negativa en nuestro cuerpo. Entonces, lo tercero es, deja el azúcar. Eso O es sea, no una, bajar el consumo, sino no, eliminar. elimínala, eso no sirve para nada, no la necesitas. Eso es un invento de la industria, pero tú realmente no la necesitas. Tu cuerpo toma los carbohidratos, los vegetales tienen carbohidratos. O sea, carbohidrato a base de azúcar o de harinas o este tipo de cosas no son necesarias. Si te cuesta mucho, reemplázala por este día, pero todo lo que termine en osa, dextrosa, sucralosa, sacarosa, todo eso, elimínalo. Ese es el tercero. El cuarto, hay que hacer actividad física, porque si tú no generas digamos, esa fatiga, entre comillas, o ese movimiento que después se va a traducir no en cansancio, sino todo lo contrario, en poder liberar ese cortisol, en poder exteriorizar incluso hasta las frustraciones. Yo he visto gente, te lo prometo, René, he visto gente llorando, trotando, o sea, hacen catarsis, haciendo ejercicio, es un momento en el que nosotros de verdad no debiéramos privarnos y por favor, que sea al aire libre en lo posible, si puedes, si puedes. Si ya saliste a darte el sol, bueno, pues vete a un gimnasio si no tienes otro momento, pero las personas que trabajan en casa generalmente hacen ejercicio en casa, o sea, no hay como este espacio. Entonces, el cuarto es actividad física y si tú quieres tener un cuerpo, digamos, armónicamente, por decirlo así, o metabólicamente estable, no hay trucos. Hay que hacer ejercicio, o sea, eso no tiene atajos, eso no tiene nada. Y construir masa muscular, esto es un plus que les digo, es el seguro de vida de nosotros para nuestra vejez. Si tú no tienes buena masa muscular, vas a ser el abuelito de la cadera fracturada. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a construir de muchos años atrás para poder tener una vejez adecuada. Y el quinto es hacer algo en el día que te genere satisfacción. Yo siempre le digo esto a mis pacientes, me tomo el tiempo, me tomo el tiempo de explicarles estas 5 cosas y les digo, hacer algo que te genere satisfacción. En mi caso, siempre les pongo mi ejemplo, yo bueno, a la hora que más o menos pueda, no digo que sea una hora exacta, pero digamos entre las 5:30 y 6 de la mañana, yo tomo un café,
y salgo al balcón de mi casa a mirar el cielo, a mirar el amanecer, o si está lloviendo, o el pajarito, la cosa. Y a mí esa actividad de no me toma más de 10 minutos, me genera todo el placer de la vida. Yo siento que empecé con el pie correcto, yo siento que ya el día va a estar espectacular, porque a mis ojos, digamos yo, pues cada persona sabrá que le genera satisfacción, pero para mí lo que tiene que ver con el amanecer o el atardecer, yo no sé, genera una serie de cosas en mi mente y en mi cabeza, y el café que lo amo, yo soy totalmente fan del café, entonces es una combinación que yo tengo y que me genera muchísima satisfacción. No sé a ti qué te guste, leer un libro, de pronto acostarte en la barriga del perro, ir a acostarte al lado de tus hijos y verlos dormir un momentico. Tantas cosas tan sencillas, tan de corto tiempo, tan básicas a veces, pero que nosotros pasamos por alto y que eso le da una resignificancia a nuestro día a día. Porque cuando tú te pones en el plan de hacer lo que a ti te gusta, inmediatamente, se los puedo prometer, la mente queda en un plano de agradecimiento. Cuando tú haces eso que te encanta, de una vez empiezas a decir, uff, gracias. Y ya eso cambia el panorama del día. Son esas 5 cosas para hacer en el día a día. Pues bueno, voy a recordar esos cinco aspectos que nos mencionaba la doctora Natalie. Sería entonces lo primero, dormir 7 horas, pero que sean horas nocturnas, 7 horas nocturnas, por esto del ciclo circadiano, ¿no? Una segunda actividad que es recomendación de la doctora Natalie y que valdría la pena que a partir de hoy empezaras a tener en cuenta es salir y tomar el sol a cualquier hora del día. Puedes salir y tomar el sol. Invéntate una excusa para salir de tu casa, para salir de la oficina y aprovechar y tomar el sol. Tercero, aquí no uso la palabra bajar, sino eliminar. En la medida de lo posible, elimina el consumo de azúcar. Cuarto, la actividad física, preferiblemente al aire libre, por aquello de salir de una vez y tomar el sol, ¿no? Matar dos pájaros de un solo tiro. Pero si ya has tomado el sol, pues está bien también, si no te queda de otra opción, poder hacerlo en recintos cerrados, en el gimnasio, en tu casa. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo al aire libre, va a ser mucho mejor. Y la quinta recomendación es hacer algo que te guste, algo que te llame la atención, algo que disfrutes. Ahí están. Tomé nota, doctora, tomé nota porque necesitaba que me quedara claro. Y bien, espero que los hagas y después me cuentes cómo te va, Bueno, qué efectos tiene en ti. vamos a aplicarlos, vamos a aplicarlos. Yo creo que, aunque yo no he sido de los que de pronto pueda identificar y decir, he sido víctima del burnout, ahora que he estado en este cuento de estar trabajando y estudiando y demás cosas, sí siente una vez el cansancio. De pronto puede ser algo de esto, ¿no? Que valdría la pena empezar a modificar algunos hábitos. Bueno, yo sí trato de dormir en las noches, pero pues ahora con el tema de llegar uno a las 11 de la noche, tener que levantarse por a las 5 de la mañana, empieza uno ahí ya a ir como caminando, como pidiendo tiempo. Pues, procuro tomar el sol, ahí vamos. En algún momento eliminé por completo el tema del azúcar, pero sabe que he vuelto ahí como, no, de vez en cuando, de vez en cuando, vamos a seguir la recomendación. La actividad física cuenta subir, correr a tomar el bus, la buseta, a subirme al Transmilenio, ¿eso vale, doctora? No. Si lo haces todos los días, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, las señoras que trabajan en servicios generales siempre me preguntan eso. Doctora, pero yo hago ejercicio todo el día, subo y bajo escaleras, yo barro, trapeo, mejor dicho. Pero yo digo, no, tu cuerpo no lo cuenta como actividad física porque Sí, es tu sí, sí, trabajo, sí. es lo que tú haces todos los días. Sí, no, hay que retomar el tema de la actividad física, porque es que a veces a uno lo lleva el mismo tema del tiempo, que falta tiempo, y no termina uno haciendo actividad física precisamente por eso, ¿no? Porque anda uno en el corre-corre, en el corre-corre, y uno dice, ¿a qué horas, a qué horas, a qué horas saco tiempo? Y no saca uno a veces tiempo para hacer las cosas que Total. nos gustan, y eso es lo que termina cambiando nuestra vida.
Doctora Natalie, el tiempo vamos ajustaditos, bien, perfecto, chévere. La gente que quiera tener de momento una charla contigo, que diga, doctora, sabe, eso que estuvo hablando ahí con René me llamó la atención, de pronto me identifico. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden contactar, doctora Natalie? Bueno, en Instagram tenemos red Instagram y Facebook y también pues en LinkedIn. Digamos que son las que más uso, pero la principal, Instagram. Realmente yo estoy mucho en Instagram. Eh, Ahí la voy a poner para que la puedan tomar. Ahí, es perfecto. arroba doc Natalie Díaz. Vea, yo dije Natalie, Natalie Díaz. Yo hice la Ya, tarea, yo hice la sí, tarea. sí, sí, sí. Doctora Natalie, el tiempo ya nos lleva al final. Agradecerte el haber aceptado la invitación a este espacio de charlas con valor, porque lo que buscamos es que en medio de la charla podamos agregarle valor a la gente. Y sé que hoy quienes nos han estado viendo en esta noche, pues la gente han podido tomar cosas muy interesantes de lo que nos has estado compartiendo desde el punto de vista profesional para si estás ahí sintiéndote que, hombre, como que ya estoy que no doy más, pues vale la pena que te tomes un tiempo y empieces a cambiar tus hábitos para apuntar a otro lado, ¿no? Y salir del tema del burnout. Nos quedaríamos hablando ahí, doctora, porque hay muchas cosas más que pueden surgir ahí del tema, pero a mí me parece que lo que hemos tocado el día de hoy da luces muy importantes para quienes nos están viendo, para que puedan modificar, por lo menos identificar si ya están siendo víctimas del burnout y cómo pueden empezar a salir de ahí. Doctora Natalie, un abrazo. René, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga de verdad. Me encantó estar en este espacio y de verdad, por favor, si estás en este tema, si te sientes ahogado con esto, levanta la mano y ayuda. A pedir ayuda. Una muy feliz noche para todos. La próxima semana, el próximo jueves, nos estaremos viendo con una nueva charla, con un nuevo invitado en charlas que agregan valor. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. Para más contenido como este, visita reneduran.com.